Y ahora me toca a mí hablar con dos protagonistas que tienen que ver con el trabajo en el futuro. A mi izquierda está Felipe Fernández Aramburu. Felipe es responsable de desarrollo de negocios para Uber. ¿Desde hace cuánto tiempo, Felipe? Un poquito más de 3 años. Más de 3 años, que es justo cuando desembarcaron en la Argentina. Así es. Y a mi derecha lo tengo a Javier Madariaga. Javier es investigador asociado del programa de ciudades de CIPEC. ¿Qué investigación concreta hicieron, Javier? Nosotros desde finales del 2017 nos pusimos el objetivo de brindar información certera sobre uno de los temas más disruptivos en el mercado de trabajo, que es la plataformización del trabajo. De hecho, investigaron el mercado, entre comillas, de plataformas en la Argentina. ¿Y qué resultados les dio? En particular, nosotros, además de dimensionar y caracterizar el trabajo en plataformas, lo que hicimos fue lograr definir cuántos trabajadores a fines del 2018 generaban ingresos a través de plataformas digitales en la Argentina. Y la conclusión o la aproximación a la que llegamos es que el año pasado el equivalente equivalía al 1% de la población ocupada, es decir, 160.000 trabajadores, sin considerar todos aquellos trabajadores que generan ingresos a través de Mercado Libre, que es un monstruo en sí mismo, ¿no? Algunos datos de ambos. En el caso de Felipe, hasta 2016, cuando volvió al país para sumarse a McKinsey, había trabajado en varias situaciones. Estuviste en México, sí, ¿no? Un tiempo en México, también en el Deutsche Bank, pero para la TAM. Así es. ¿Y cómo es pasar de empresas más tradicionales a este mundo de las plataformas? Bueno, mirando para atrás fue un gran cambio, muy, muy contento, pero creo que también, haciendo eco de lo que se mencionaba en los diferentes parales, sí es un proceso de toma de decisiones mucho más rápido, de una ejecución bien concreta y muchas veces de semana a semana, así que ha sido un cambio muy positivo. Cuando miramos tu currículum también, Javier, vos sos investigador asociado al programa de ciudades del CIPEC, fuiste coordinador del mismo programa, sos licenciado en Economía de la UCA, tenés un magíster en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella, y hay algunas cuestiones que tienen que ver con este mapa que elaboraste. Hablábamos de la economía urbana. ¿Cómo cambia esta economía urbana a partir de las plataformas? Bueno, el tema de la plataformización del trabajo, en primer medida nosotros nos fijamos como objetivo esto de brindar información, porque la discusión al respecto se estaba dando entre visiones románticas o utópicas y por otro lado unas visiones más distópicas o catastróficas en el terreno de la especulación. Era amor o odio. Exacto, amor o odio, pero sin datos. Entonces nosotros creíamos necesario que la discusión se dé con datos certeros. Y para eso, además de dimensionar el fenómeno, lo que hicimos fue elaborar una herramienta metodológica para poder caracterizar, para poder describir quiénes son estos trabajadores que hoy están generando ingresos a través de estas nuevas modalidades de trabajo y que las estadísticas oficiales fallan en dar cuenta de su realidad y de su dimensión, ¿no? Hay un dato que está y que tiene que ver con la capacitación, con la educación. 90% tienen una sobrecalificación. ¿Cómo es el número? Es cierto, nosotros encontramos que en este universo sumamente heterogéneo de las plataformas digitales, porque es importante destacar que no solo cuando hablamos de economía de plataformas, no solo estamos hablando de la gig economy, es decir, los trabajos de baja calificación, sino también hablamos de los trabajos virtuales de alta calificación, el trabajo freelance, etc. Pero enfocándonos en particular en los trabajadores que ofrecen servicios físicos de baja calificación, encontramos una gran porción de trabajadores sobrecalificados para las tareas en las que realizan. Y en ese sentido, sumándole al hecho de que las plataformas no contribuyen de manera significativa a la generación de nuevas capacidades y habilidades por parte de los trabajadores, estamos ante el riesgo de la descalificación de estos trabajadores. Y si a esto le sumamos el hecho de que muchas de estas tareas en el largo plazo van a estar siendo reemplazadas por la robotización o por la automatización, nos plantea un problema de cómo vamos a afrontar las capacidades de estos trabajadores y cómo van a hacer frente a las nuevas realidades del mercado del trabajo del futuro. Felipe, vamos a ponerle números y características. Decías, hace 3 años que estoy en Uber. Hoy Uber, ¿qué es en la Argentina en términos de números? Sí, igual un punto antes en términos de números concretos, creo que para nosotros también, celebramos también el estudio que se hizo desde el lado liderado por Javier también y todo el equipo de CIPEC. Creo que
faltaba un estudio también así que dé el marco. Que dé el marco y también que se tome los datos también con seriedad y que busque los datos concretos y entender el panorama desde un punto de vista más general también y cuestiones bien específicas. Yendo a tu pregunta, en datos concretos, hoy en Argentina, en los últimos 3 meses, desde el lado de la parte de lo que son conductores, hay alrededor de 55.000 personas que realizaron un viaje. Cada mes, más de 1 millón de personas usan la aplicación para moverse en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, vemos una adopción muy grande y también es lo que generan las plataformas, ¿no? O sea, un poco también creo que en el estudio de CIPEC se menciona cómo cambiaron la manera en que las personas tienen acceso a una oportunidad económica. Hace un rato veíamos empresas tradicionales que adaptaron su estrategia. Nico Pimentel nos contó los casos del antimanual, lo mismo al comienzo, aquellas máximas de un rompecabezas digital. En el caso de ustedes vienen justamente de la nueva liga. ¿Qué es lo más difícil para el de la nueva liga al momento de innovar y de adaptarse al mercado local? Sí, nosotros como compañía hemos hecho un ejercicio también de esto que mencionabas también en el primer panel, de desaprender, ¿no? O sea, somos una compañía que llevamos 10 años, una compañía muy nueva, y en la adaptación a cada contexto local es ir aprendiendo y desaprendiendo lo que funciona para cada ciudad, para cada mercado. Somos una compañía global, más de 700 ciudades en el mundo, más de 60 países, muchísimos productos, pero lo que tenemos como máxima es cómo nos podemos adaptar a cada contexto local de una manera que pueda servir también a los usuarios, a los conductores y también a las ciudades. Entonces eso para nosotros es un punto muy relevante en cada lugar donde estamos. ¿Y qué es lo más complejo, digo, cuando vos decís me instalo en un país, no sé, por ejemplo, hay algunas cuestiones disruptivas como Uber Eats que lo implementaron en Estados Unidos y acá también en algunas localidades? Así es, ya está en Mendoza, en Córdoba y en parte de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Sí, y parte de todos esos desafíos los estamos entendiendo también hoy, ¿no? O sea, cuando llegamos a cada mercado es usualmente o históricamente llegamos con el producto principal que tenía que ver más con ride sharing, que era UberX, y estamos viendo en muchísimos otros mercados que con el abanico de productos que la compañía tiene, siendo una plataforma de movilidad, tanto UberX, Uber Eats, micromovilidad, que también hablamos con Javier un poquito antes de micromovilidad, o la conexión también con transporte público, vemos que hay un abanico de posibilidades para ofrecer en cada ciudad donde estamos. Cuando uno mira esta economía de plataformas, desde tu prejuicio a tu juicio con base a los resultados, ¿qué fue lo que más te sorprendió en la investigación? En realidad, la investigación aporta datos contundentes al respecto y en algún punto al analizar las nuevas modalidades de trabajo a través de plataformas digitales, lo que nosotros logramos entender es, por un lado, las oportunidades que esto genera y por otro lado, como todo elemento disruptivo, los desafíos, ¿no? Y en algún punto entendemos que estamos viendo que a partir del análisis de los datos que hemos obtenido, que las plataformas en algún punto están funcionando o tienen un rol de contención social frente al desempleo, que es sumamente importante, pero que en algún punto también desafían las relaciones laborales tradicionales, que generan conflictos con los sectores tradicionales. El caso de Uber todos lo conocemos. Entonces, tenemos la responsabilidad de responder de manera muy veloz. De hecho, hay una cosa que me parece muy interesante. Nosotros arrancamos la investigación en el 2017. Desde que nosotros arrancamos la investigación hasta que la publicamos hace un par de meses o un mes, se incorporaron muchísimas plataformas al mercado, con lo cual tuvimos que ir adaptando el objetivo y el scope de la investigación y que nos da cuenta y nos interpela a nosotros como investigadores o a los gestores de política pública de que tenemos que ser mucho más veloces en dar respuestas a estas nuevas realidades, ¿no? Esta velocidad es parte de la fórmula, digo, cuando hablábamos también de la transformación de empresas tradicionales, a veces esa velocidad es una traba. En el caso concreto de ustedes, cuanto más rápido llegan, ¿más rápido crecen? Es un poco y un poco. Creo que también hay un proceso de adaptación muy importante. O sea, cuando llegamos, por ejemplo, en Argentina específicamente, vimos que inicialmente el proceso fue un poquito más lento, en lo que cada usuario se adaptaba a lo que era la movilidad, en que los conductores también entendían cómo funcionaba el producto, pero hoy sí vemos una adopción muy grande. Pero creo que también lo que empuja mucho o propone también el estudio de CIPEC es esta discusión, ¿no? O sea, creemos que parte del desafío en Argentina hoy también es
dialogar, ¿no? Y pasar de la postura de Uber sí, Uber no, sino más a una postura más de, bueno, ¿para qué sirve la tecnología? ¿Cómo puede aportar la tecnología? Para reducir la congestión, para promover el transporte público. Y creo que eso es lo que también estamos buscando promover ahora en Argentina. Esa discusión en las ciudades, vos como especialista en las grandes ciudades del mundo también, a partir de tus distintos roles, ¿se dio en todos los países con las plataformas? Digo, ¿es un espejo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires o en la Argentina? Sí, coincide. De hecho, hemos analizado el caso de Uber en San Pablo y la regulación y cómo se llegó a una solución eficiente a partir de los créditos para decidir dónde es conveniente que la plataforma opere y en qué sectores de la ciudad no, porque contribuye a la congestión, etcétera. Pero creo que a través del diálogo social, y esto es lo que a mí me gustaría que nos llevemos de esto, que es importante, en esta jornada se ha puesto muchas veces en el centro al cliente. Nosotros, como responsables de hacer recomendaciones o de incidir en política pública, nosotros en el centro ponemos al cliente, al trabajador, a las empresas, soluciones colectivamente deseables, ¿no? Hablabas de contención como una de las variables. ¿Qué pasa con el perfil de los trabajadores, más allá de esto de calificación que contabas? Digo, ¿es cierto que son trabajadores part-time o es un mito? ¿Es cierto que son pocas las horas que trabajan? Ahí es quizás en ese punto sobre la dedicación horaria por parte de los trabajadores es uno de los puntos donde mayor diferencia encontramos entre las declaraciones por parte de los gestores de las plataformas y lo que nosotros encontramos a partir del relevamiento de campo. Si bien en términos generales, considerando las 10 o 11 plataformas que hemos analizado, el promedio de horas, dedicación de horas semanales de 32 horas, encontramos o podemos dividir en dos grupos. Por un lado, si miramos a aquellos trabajadores que no poseen otros ingresos laborales, es decir, que su dedicación es únicamente, o su subsistencia depende únicamente de la plataforma, que alcanzaba el 38% de la muestra, la dedicación horaria era de 45 horas, es decir, casi sobreocupación. En cambio, aquellos donde la plataforma significa una forma de complementar ingresos, sí, el promedio de horas era de 20 horas semanales, con lo cual sí es un trabajo part-time. Pero estamos encontrando en proporciones iguales, 32%, 35% entre aquellos que dedican full-time y aquellos que dedican part-time. Hay un dato, ¿no? Un dato que tiene que ver con la innovación. Hoy estamos trabajando sobre este tema. Y cuando uno mira la innovación, hay algunas que corresponden a la tecnología puntualmente, otras que corresponden a dinámicas de trabajo. Y sobre todo ustedes forman parte de un universo, que es el universo de estas empresas, de las que se conoce en inglés, cuando vos mirás, se habla de la gig economy. ¿Cómo es ese devenir puntualmente? Sí, en términos de innovaciones desde el punto de vista tecnológico, hay mucho que estamos trabajando a nivel global, ¿no? O sea, y algunas cuestiones que ya han llegado a Argentina. O sea, tenemos de diferentes productos que, por ejemplo, Uberpool, que está hoy disponible también en Argentina, ayuda a poner más personas en menos autos y a atacar un tema que puede ser muy relevante para algunas ciudades, como puede ser la congestión. También en Buenos Aires tenemos Uber Select, que está en una variante de determinados autos con diferentes tipos de año, con diferentes tipos de rating en los conductores. Entonces creo que hay innovaciones bien específicas del lado del producto y bueno, también a nivel global, hace poquito hubo una especie de congreso en Washington donde se habló de Uber Elevate, también, ¿no? Los autos voladores y cómo se pueden empezar las primeras pruebas hacia 2020 y los primeros vuelos comerciales hacia 2023. Entonces en eso creemos que hay muchas cuestiones que conocemos y que ya la compañía ha implementado, pero hay muchísimas otras cuestiones que creemos que están mucho más lejos de lo que realmente están. Vos me hablás de Volver al Futuro, de esa película para que tienen los que peinan un poco de canas, pero cuando te topás con el futuro te encontrás con la regulación. ¿Qué pasa con el marco regulatorio concretamente? Y definitivamente al punto de Javier, creemos que la innovación también empuja a repensar esto, ¿no? O sea, creo que es parte de ese diálogo. El acceso a las oportunidades ya está. Las personas pueden acceder a generar de manera rápida y flexible estas oportunidades económicas. Ahora creo que el siguiente paso es, bueno, discutamos este nuevo modelo. Y desde ese punto de vista, creo que la tecnología nos ayuda a imaginarnos un montón de modelos y nosotros tenemos obviamente aprendizajes que traemos de todo el mundo, pero la apertura a discutir esos modelos y crear un modelo que sea relevante y que sea importante para cada ciudad es lo que creo que se tiene que venir. ¿Qué es lo más difícil en materia regulatoria para el modelo de las nuevas plataformas? Converger ideas. Son muchos grupos con intereses que
que muchas veces son opuestos, y el mayor desafío es primero comprender cuáles son esos intereses y después converger a una solución eficiente para todos, ¿no? La última, hoy estamos completando este rompecabezas que tiene que ver con completar la frase de innovar es, hemos arrancado temprano con algunos disparadores. En el caso tuyo, innovar es... Sí, voy a tomar un poco lo que también se mencionaba antes. Para mí hay como 3 palabras: desaprender, desafiar e imaginar también. Me parece que esas son un poco las cosas como lo estamos pensando. Desaprender todo el tiempo porque implica que el mismo contexto va cambiando. De vuelta, Uber es una compañía hace 10 años nada más. Desafiar porque tiene que ver con entender que las estructuras que estaban, con las que venimos, pueden cambiar también y que hay que obligarnos a repensarlas. E imaginar porque también es esto de imaginarnos lo que sea positivo para todas las personas que ya usamos estos servicios y para las ciudades, que pueda ser un factor importante también para su beneficio. En tu caso, digo, no sé si te sentís inhibido por las miradas. Quedaba buena la idea de la escenografía, pero se abren y se cierran esos ojos, que uno dice quién nos está mirando, ¿no? Pero innovar es... Innovar para mí, y poniéndome en el foco de las políticas públicas, es aplicar nuevas lógicas al accionar para hacer frente a tanto a los problemas antiguos como a los nuevos problemas. Innovar es, sin duda, desafiar el status quo, es crear valor, pero permitime decir que para mí innovar, o tenemos la responsabilidad que al innovar no sea llevar a cabo soluciones que simplemente porque son viables tecnológicamente, sino que tenemos que acudir a esas soluciones porque son deseables desde un punto de vista colectivo. O sea, analizar la 360, la profundidad. Exacto. Felipe, Javier, muchas gracias. 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 A vos.